y mis compañeros de su sala. Como había mencionado el profesor, esto más que una exposición va a ser un debate en cualquier, lo que está expuesto en las diapositivas es solo nuestra opinión sobre lo que y sobre la opinión de John Jairo Betancourt, que fue nuestro referente en el tema de la planeación urbana y el neoliberalismo en América Latina. Entonces, en cualquier momento, si alguien tiene una pregunta, si alguien opina que estoy equivocado, puede intervenir sin ningún problema, que más que una exposición es como un debate. Entonces, empezando, nosotros les vamos a exponer sobre la planeación urbana y el neoliberalismo en América Latina. El capítulo del que nos estamos referenciando se llama El segundo saqueo de América Latina, que fue escrito por el profesor John Jairo Betancourt de la Universidad de Illinois en Chicago. Aquí él nos va a exponer cómo todo este proceso de globalización que se dio en los años 70 y 80 afectó la economía de los países latinoamericanos y así afecta también el urbanismo y cómo se conformaron las ciudades en América Latina. El primer tema que vamos a tratar en sí es cómo después de todo este proceso de colonización que había ocurrido en todo el continente, los países empezaron a desarrollarse en sí, a querer tener sus propios gobiernos bien establecidos. Entonces, esto fue como una pequeña edad dorada de América Latina en la que los países, cada uno desarrollaba su propia identidad nacional y ya les voy a poner sobre eso. Desde finales del siglo XIX, Latinoamérica se embarca en este proceso de consolidación y autodeterminación para construir estados y economías modernas, y como producto se obtuvieron la creación de mercados y economías nacionales, transformación de las sociedades que hasta el momento eran rurales en urbanas, establecieron estructuras y leyes modernas, crearon sistemas formales de empleo, generando así una movilidad social, establecieron sistemas de democracia representativa y la industrialización de los países latinoamericanos. Como, pues, cada país explotó sus recursos naturales primeramente y aprovecharon todos los recursos naturales que tenían, en el caso de Venezuela y México el petróleo, Colombia con el café y así entre muchos países. Toda esta, todo este desarrollo de las industrias hizo que se fueran conformando estas ciudades, estas primeras ciudades latinoamericanas, eh, que, que con el paso del tiempo se van expandiendo, establecieron estructuras y leyes modernas, toda la temática de la constitución del 87 aquí en Colombia y cómo va evolucionando hasta que llegamos a la 91, todo el sistema estructurado, que a su vez trajo un sistema de democracia representativa, ya como de autodeterminando la nacionalidad y la industrialización de los países. Todo, todo este, todos estos desarrollos que se vinieron dando entre las décadas de 1950 y 1970, Latinoamérica era la región más desarrollada del tercer mundo. Aunque la manera que se había estructurado desde el comienzo no estaba del todo bien definida porque todavía era muy dependiente de los grandes países desarrollados. Estas nuevas economías se basaron en se desarrollaron en dos pilares muy importantes. El primero era la expectativa de la ciudadanía de un empleo formal que garantizara una vida digna por medio de por medio de un empleo estable y el acceso universal a la educación. Eh, como, como ejemplo pone John Jairo Betancourt en el libro que los inmigrantes llegaban a Latinoamérica con la expectativa de poder salir adelante. Ellos aceptaban vivir en condiciones en condiciones marginales, en barriales, en favelas y todo esto,
pero de una u otra manera sus hijos alcanzaban a ir al colegio, a la universidad, se graduaban y podían salir de eso. La segunda expectativa, el segundo pilar era ese sentimiento de autodeterminación que era... La segunda era ese sentimiento nacionalista donde cada país se desarrollaba en sí, desarrollando su propia identidad, su cultura, todo esto por medio de este florecimiento de la economía latinoamericana. Pero todo esto se vino abajo porque las generaciones que seguían de estos primeros migrantes que aceptaban vivir en esos barrios ya no podían salir de esta situación marginal debido a muchos cambios económicos a nivel global que ya les comentaré. Y entonces sus hijos ya, ya no salían de esta situación porque ya graduarse de la universidad no les aseguraba que iban a tener un empleo digno y un empleo estable. Toda la problemática del petróleo globalmente en el año 1973, Egipto, Siria y Túnez dejan de exportar el petróleo generando una sed mundial de petróleo. Esto hace que los precios del crudo se eleven estrepitosamente. Esto se debió a que la mayoría de países occidentales, como Estados Unidos y básicamente todo el mundo occidental, dejaron los países miembros de la OPEC, que fueron los que les mencioné, dejaron de comercializar el crudo con los países que habían apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur, que fue una guerra entre Israel con Siria y Egipto. Esta situación hizo que los precios del petróleo se elevaran, como vemos aquí en esta gráfica, esta parte, el año 1979. El aumento provocó un fuerte efecto inflacionista y se redujeron las actividades de los países que, que dependían mucho del petróleo del exterior. Esta situación afectó diferentemente a los países en Latinoamérica. En países como México, Venezuela y Ecuador, con grandes reservas de petróleo, aprovecharon esta situación porque como ellos tenían mucho petróleo, podían venderlo al alto precio que estaba en el mercado y entonces eh, tenían un florecimiento de la economía bastante bueno. Pero países que no tenían reservas como Brasil, Argentina y Estados Unidos también, tenían que pagarle el petróleo a los precios tan elevados que tenían. Entonces, toda esta situación conllevó a que los países que tenían petróleo, como México, Venezuela y Ecuador, eh, sacaran préstamos para poder explotar mejor sus reservas de petróleo. Y países que no tenían petróleo también tenían que sacar préstamos para poder pagar el petróleo a los altos precios que estaba en ese momento. Eh, Cuando se levantó la la prohibición que tenían los países de la OPEP para vender el petróleo en Occidente en 1980 causaron que el precio del petróleo se desplomara porque invadieron todo el mercado de petróleo. Entonces, toda esa situación eh, llegó a hasta 58 billones de dólares la deuda de toda Latinoamérica, lo que puso a las economías de estos países están como hasta la coronilla con deuda, lo que provocó que estos países recibieran inversiones de extranjeras de Estados Unidos, de Europa, y esto fue aunque pudo, pudo estabilizar la situación económica de los países latinoamericanos, afectó muy fuertemente
la economía porque ya el país no se controlaba a sí mismo por las leyes que los inversores extranjeros querían para eh, de esa manera controlaban el país por medio del capital. Esta situación también desboronó toda la economía interna de producción, ya que al tener mercados abiertos, esto permitía que mercados como los de China, como los de Japón y todo esto podrían competir directamente contra los productores nacionales que no tenían cómo protegerse de esta situación, ya que ellos pagaban todos los impuestos nacionales y todo esto, pero a estos países tan desarrollados al tener mano de obra tan barata, se se llevaban todo el mercado. Muchos piensan que el neoliberalismo fue necesario para que se desarrollaran los países latinoamericanos, pero y otros piensan que fue un mal necesario en sí. Pero John Jairo opina que no fue ni necesario, ni que no era necesario todo de meterse y endeudarse para poder desarrollarse. Él vea que pudieron haber otros caminos de la protección de la economía locales. Todo esto. De esta manera, el capital en sí y de todos los países latinoamericanos por medio del capital. Esto provocó que hubiera un mayor flujo de capital hacia el norte, como habla el autor en el libro, en donde las deudas que tenía que pagarles los esclavizaban básicamente porque ya pagaban 6 veces más de lo que habían prestado por el tema de las inflaciones. Entonces ahora le doy paso a mi compañero que ya llegó. Ok, escucha. Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Bien. Dale, adelante. Claro, tengo un problema con la cámara. En cuanto a lo que me está comentando mi compañero, lo que habló, este proceso de globalización neoliberal que se fue realizando generó una serie de cambios que esto tuvo un impacto profundo en la planificación urbana, ya que en esos momentos se decidían se decidían las ciudades como una empresa privada, se estaban decidiendo. ¿Cuál? Gracias. Esto, aunque le estaban ofreciendo unos productos y unos servicios las ciudades, los países, esto se obtenía localmente y se tuvo ciertas ventajas que quedarían aplastadas, pero lastimosamente se verían así opacadas por la injusta exportaciones que eran de carácter muy gigante, que lo que eran China, lo que eran Estados Unidos, que eran unos medios exportadores de mercancía. Esta situación lo que hizo fue que se reformularan cómo se podía ofrecer o cómo se podía desarrollar una economía local en las ciudades y en los países. ¿No sé? Ya. Eso para crear un sueño como de una sociedad científica donde las mega ciudades bien estructuradas, que busca una planificación en ordenar todo por medio de algo racional, simplemente crea una sociedad en la cual los elementos de ley permanente cambian a lo que sería algo dinámico de la sociedad humana. Esto se derrumba por cualquier predicción. Un ejemplo es lo que puede pasar más adelante cuando no hay una organización de estas ciudades, que es una antiplaneación. Esto es un concepto que se plantea que la Chinatown de América, o por así decirlo, las favelas
los varios ranchos, lo que nosotros conocemos como invasiones, que son zonas territoriales que nacen a partir de la actividad de sus de la actividad de sus habitantes sin que haya algún control o intervención de algún organismo que manifieste el interés público sobre estas personas. Hay diversas de distritos burgueses que están ordenados, que debido a esta evolución se autodefinen de la pobreza de estos distritos y se organizan en espacios públicos que a veces generan como una gran forma de admiración, o sea, una cosa totalmente diferente a cómo se desarrolla en otra parte de la ciudad, sino las favelas, los barrios de invasión y todo esto. ¿Sabes la que sigue? Mira, esto nos da como que el tratamiento que debemos tener con las ciudades por parte de expertos. A veces tienen ciertos factores que dan a la ciudad que determinan o sea, determinan siendo una jungla de concreto, como nos dice el autor, en ciudades fantasy sin ninguna dinámica, basándose solamente en lo que sería el capital y la política, que serían lo que van creciendo las ciudades. Entre más capital tenga, más progreso vas a tener. Y eso se ve reflejado en muchas de las ciudades acá en Colombia, la que tenga más ingresos, más capitales, se ve por mucho el progreso de las ciudades. ¿Qué quiero con esto? Por lo tanto, el tratamiento en la cual las ciudades se enfrentan es un paradigma en el cual tiene que trascender la planificación de los espacios y de las ciudades en las institutrices. Y esta misma permitirían que todas las contradicciones que se generan debido... Se te cortó. Repítelo, se te cortó. ¿Perdón? Repite esa parte que no se te escuchó. Bueno, mira, que debido a esto, las ciudades necesitan llevar un tratamiento para... Trata de hablar un poco más suave, más pausado, para que no se te interrumpa la voz. ¿Se me corta? No, okay, para que no se te interrumpa, va bien, pero trata de ir un poquito más suave. Bueno, mira, o sea, estas desigualdades que se van generando necesitan un tratamiento que rompa con ese paradigma, que trascienda. Esto para que se permitan articular las contradicciones que se van generando debido a la misma naturaleza en la cual se va desarrollando la ciudad. Bastantes desigualdades, tanto como los barrios buenos, como la favela, los barrios de invasión, todo que se van presentando debido al crecimiento que va obteniendo la ciudad, a lo que va pasando los años, a lo que se va adaptando al sistema que se está implementando. ¿A qué queremos llegar con esto? ¿Cuál pasa ahí? ¿A qué queremos llegar? Que debido al desarrollo que tenemos en Latinoamérica y toda la doctrina práctica de la planificación que tenemos, sería como que contrarrestarla o generar una alternativa diferente a la globalización neoliberal, que es el sistema económico en el cual se fue desarrollando Latinoamérica a lo largo de la historia, debido a los sucesos que ya nombró mi compañero y a los que vendrán. Eso seríamos como la conclusión o lo que haríamos ante un enfoque a la forma en cómo se planifican las ciudades. Bueno, eso fue toda la presentación. Gracias por escuchar. Muchas gracias. Muy bien, excelente. ¿Quieren complementar algo, Pascual? No sé. Ya. Sí, aquí para dar mis conclusiones también y apoyar lo que haya hecho el compañero. Desde los años 70 hasta nuestros días, las ciudades latinoamericanas se formaron por medio de toda esta dinámica de la deuda externa y del control que tenía la empresa privada sobre la organización de las ciudades. El autor, aunque comienza con una visión algo fatalista, como habíamos dicho, o algo así, en realidad está criticando lo que en realidad pasó.
que fue un saqueo, literal como él tituló la obra, fue un saqueo de fue el segundo saqueo, porque el primer saqueo se dio por parte de los españoles por cuando se llevaron todo el oro, el segundo saqueo fue por medio de la deuda externa, a eso es lo que se refería con el segundo saqueo de América Latina. Es como una Entonces, comparativa de los sucesos. Sí. Para que ustedes entiendan, estimados estudiantes, esta deuda externa generó unos intereses altísimos. Casi se pagó o se está pagando al 10% o 10 veces más de lo que se prestó, digamos, en un promedio entre los años 70 hasta el presente. Y esa deuda, esos intereses de la deuda, ojo, no es la deuda, sino los intereses de la deuda, son los que han mantenido en lo que él plantea el desarrollo de América Latina. Porque ¿a dónde están ubicados esos bancos en donde se hicieron esos préstamos para los diferentes tipos de desarrollos que no tuvieron nada, digamos, de desarrollo en nuestro contexto de América Latina? Porque hubo todo una serie de agenciamiento, es decir, como una serie de, como si fuera adrede, que se hubiese desarrollado toda la dinámica alrededor de establecer que nuestras grandes economías fueran dependientes. Y esa dependencia económica que se dio principalmente entre los años 80 y entre los años 70, 80, y se vio reflejado un poco cuando en los 90 aparecen los procesos de privatización y ya la incorporación del liberalismo o el neoliberalismo o lo que llaman las economías flexibles, para no, digamos, darle el término ideológico, pero las cosas mejor hay que llamarlas por su nombre. Y su nombre es que las dinámicas del neoliberalismo es la imposición de todas las economías, digamos, de la privatización, digamos, de la terciarización y la precarización de las dinámicas en torno, por ejemplo, a los procesos urbanos, digamos, a lo que él plantea la urbanización de la pobreza, por ejemplo. En fin, todos estos elementos que vamos a tocar, digamos, en esta primera parte y que creo que va a ampliar el siguiente grupo. Entonces, muchas gracias a los compañeros y ahora pues alimento mucho más el debate con todos a la vez. Pascual, ya puedes dejar de compartir la presentación. Y Wilmer, ya sí puedes. Sí, ya, un momento. Vale, tranquilo, todo bien. Pero mientras ellos comparten, pues, una experiencia muy interesante, ese ejercicio que hace John Betancourt. John Betancourt es un sociólogo colombiano que tiene muchos años de vivir en Estados Unidos. Es profesor de la Universidad de Illinois, en Chicago, ya donde, digamos, la famosa escuela de Chicago. Él es una de los profesores de esa famosa escuela de Chicago de urbanismo, en donde en los años 30 empezaron a desarrollarse los primeros estudios sobre urbanismo en Estados Unidos. Y él plantea estos ejercicios teóricos interesantes para ver la realidad de América Latina desde otro ángulo. Bueno, listo, compañeros, tienen la palabra. Manuel y Wilmer. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Excelente, te escuchamos. Adelante. Bueno, a mi compañero Wilmer Acosta y a mi persona Manuel Medina nos correspondió el tema de espacio urbano en América Latina. Pasa, Wilmer. Wilmer. Bueno, Manuel Erce, un ingeniero español, va a dar su opinión de lo que él encuentra en la ciudad latina y sus problemas, ¿no? Pero va a evaluar un punto principal que es qué están haciendo las ciudades actualmente para generar soluciones a las problemáticas sociales a través de las intervenciones urbanas. ¿Cómo hacen para mejorar la calidad de vida de las personas a través de los planes urbanísticos, ¿no? Y para hacer esta evaluación va a centrarse en 4 temas principales, que son los que están en pantalla, ¿no? Entonces, sigue Wilmer para hacer esto corto. Devuelvan su momentico para que los compañeros puedan leer con calma cada una de las... Ok. Entonces, como cálmense, tiempo, igual vamos a desarrollarlo más adelante. Lean digamos, la presentación
presentación, qué es lo que te trata el tema, para que no seamos tan rápidos. Recuerden que tenemos un cierto tiempo porque, bueno, hace falta un grupo, así que con calma. Ok, ok. Vale. Bueno, entonces el primer tema corresponde el plan en un contexto de competitividad entre ciudades, de la afirmación de la propia experiencia y los nuevos problemas sociales. El segundo, la ciudad de las redes y la ciudad de las oportunidades, infraestructura y procesos de privatización. El tercer tema que abarca es la desigualdad y cómo el espacio público ayuda a las periferias y centros. Y por último, la administración política y recursos técnicos como gestor del cambio. Bueno, un momentico. El título de ese trabajo, devuélvanse un poquito, de Manuel Esser, se llama Instrumentos de transformación del espacio urbano, la presencia y operatividad en América Latina. Entonces, para que nos sintonicemos y nos conectemos, que este planteamiento que hace Manuel Esser es súper interesante porque ya es una apuesta práctica, pero también reflexiva de esas transformaciones urbanas o esas transformaciones del espacio urbano, que por ejemplo en este caso atañe mucho al proyecto que nosotros vamos a desarrollar aquí cerquita, bueno, al lado de la universidad. Ahora sí, compañeros, adelante. Todo suyo el ejercicio. Bueno, antes de comenzar como tal a desarrollar los temas, vamos a ver qué concluye un poco de esta evaluación Manuel Esser, ¿no? Y se puede resumir en este pequeño fragmento que leemos ahí, que dice: he de decir que no soy optimista con respecto a la capacidad actual de la ciudad latinoamericana de asumir la responsabilidad que le corresponde en la resolución de su futuro. En este aspecto, Manuel no se refiere solo a las observaciones que encontró a lo largo de su pequeño estudio, sino que él evidencia que en los debates actuales, donde se debería estar tocando las principales problemáticas de las ciudades, no se están tocando las verdaderas problemáticas porque es la obsesión, como dice ahí, de la globalización hace que los verdaderos problemas sociales se distorsionen, ¿no? Entonces no se está llegando o desarrollando los verdaderos temas sociales, y él dice que así es muy difícil, ¿no?, que la ciudad comience a desarrollarse integralmente. Pasa. La ciudad como proyecto, la imagen propia y la imagen que se quiere proyectar. Una ciudad que quiere llegar a lo que llama el mundo de las redes o la globalización, tiene que generar una identidad. Esa identidad consta de tener claro las características, las peculiaridades que puede ofrecer, que tiene una ciudad y que puede ofrecer al mundo, ¿no? Pero para llegar a esa identidad tiene que haber una fase de reconocimiento que consta de dos principales aspectos, ¿no? Primero, que es detectar las problemáticas actuales de la sociedad, de su sociedad, y generar soluciones que estén aterrizadas a estas problemáticas, ¿no? Que no vengan exportadas, como lo dice él, de otros países. Que a veces, para, digamos, un ejemplo, las problemáticas sociales de Colombia se traen, digamos, soluciones de Argentina, de Estados Unidos, y él evidencia que así las soluciones en realidad no son tan eficaces. Y la otra es la detección de potencialidades, donde lo que dice es evidenciar o ver, aclarar en qué es buena la ciudad, qué puede ofrecerle al mundo. Y ahí es donde se genera este aspecto entre reconocimiento e identidad, es lo que la llamamos un plan de ciudad, ¿no? Pasa. Pero bueno, él va con respecto a los planes estratégicos de Latinoamérica, que están entre comillas, porque él los ve como los planes, estos planes supuestos estratégicos de Latinoamérica no son tan estratégicos como dicen ser, ¿no? Entonces, primero nos habla de cómo están constituidos estos planes, los cuales constan en 4 aspectos: detección de carencias y estrangulamientos, que son, o sea, detectar básicamente las problemáticas socioeconómicas de una ciudad. En el segundo aspecto tenemos impulso de acciones sociales, pequeños emprendimientos que ayuden a menguar estas problemáticas antes mencionadas. Tenemos impulso de acciones sociales, generadores de oportunidades a la ciudad, que es donde se detectan pequeños y grandes emprendimientos
que ayuden a desarrollar la ciudad, ¿no? Más adelante. Entonces, lo que se hace es darle un impulso a esos pequeños o grandes emprendimientos para que ayuden a desarrollar la ciudad. Y por último, tenemos el marketing, que como él lo llama es ilusionar a la población civil y a los medios de comunicación para atraer otros entes, tanto privados como públicos, a los proyectos planteados, ¿no? ¿Y qué evidencia Manuel Erce? Primero que hay objetivos genéricos en estos planes, ¿no? Que hay un copia y pega de parte de los países y ciudades, lo que evidencia que en realidad no se está desarrollando una verdadera, por decirlo así, evaluación de potencialidades de una ciudad, de oportunidades de una ciudad y sus verdaderos problemas sociales. Y el segundo punto, proyectos urbanos sin programación, costes y dificultades. ¿Qué es lo que dice? Que los proyectos urbanos, la mayoría de Latinoamérica, son pensados para, digamos, para un corto plazo o para el momento, para solucionar una pequeña necesidad del momento, pero no van más allá, no entienden que un proyecto urbano tiene que desarrollar a futuro la población circundante, ¿no? Y un país en grandes aspectos. ¿Sí? Entonces, todavía no. La verdadera planeación estratégica, como él lo llama, él dice que tiene que tener 4 cualidades, pero antes tenemos que tener claro 3 aspectos principales con respecto a los planes, ¿no? Primero que tenemos que dejar atrás la planificación rígida convencional, la cual se limita a establecer reglas a largo plazo. Aquí se refiere mucho a lo que son los planes maestros de las ciudades, ¿no? Los POT, los PBOT y PBT y toda esa cuestión de diferentes documentos que tenemos. Él dice que el Estado no puede limitarse a proponer reglas, digamos, normativas en una hoja y dejar que la ciudad vaya creciendo así. ¿Por qué? Porque no se adapta adecuadamente a los diferentes cambios sociales y económicos que van surgiendo en la misma ciudad y que cada vez son más pronto, ¿no? El segundo punto es priorizar las potencialidades y enfocar esfuerzos. Lo que dice es lo que, como ya lo mencioné, detectar en qué es buena una ciudad y enfocar los esfuerzos a desarrollar esa habilidad, por decirlo así. Así nos toque menguar en otros aspectos, ¿no? Y por último, desarrollar planes adaptables a los cambios sociales y económicos, como ya lo dije. Entonces, las cualidades de los planes son estas 4 que vemos en pantalla: normativos, operativos, estratégicos y prácticos. Con respecto a los normativos, que es con respecto a lo que él lo llama los planos, se tienen que dejar claro los lugares donde se debe proteger, donde están las problemáticas principales, donde está el desarrollo actual y el futuro de las ciudades, ¿no? Que en los documentos se plasme cada lugar y se evidencien claramente. En la cuestión de los planes operativos, las cualidades operativas, es que los proyectos, como lo dice él, no sean vanas ilusiones políticas, ¿no? Que se puedan realizar y que sean de incidencia en las ciudades, en la sociedad. Digamos, un ejemplo es la intervención urbana, mejoramiento de vivienda, reubicación de viviendas, todas estas cuestiones que son prácticas, ¿no? Que se hacen en el momento y afectan de manera positiva a las poblaciones. Como tercer aspecto tenemos que sean estratégicos. Como ya lo dije, o sea, cada proyecto urbano, cada intervención urbana debería ser un eslabón pequeño que ayude a desarrollar tanto la población circundante como la ciudad y en caso tal un país. Siempre tiene que ser pensando en ese aspecto un poco más grande, ¿no? Un eslabón para algo más grande, para el desarrollo más grande. Y como cuarto tenemos que sean prácticos, que dice actuación, objetivos claros y capacidad rápida de adaptación. Aquí lo dice es porque generalmente los proyectos tienen una redacción bastante compleja y por lo tal, por esto mismo, se demoran en su desarrollo porque, bueno, necesitan hacer su normativización y toda esta cuestión. Entonces, él dice que tienen que ser claros, prácticos, como lo llama, o sea, que diga sus ideas claras, sus problemas claros,
para que se adapten adecuadamente a un cambio y se pueden desarrollar rápido con respecto a lo normativo de las ciudades, ¿no? Para eso quiere que sean prácticos, ¿no? Seguimos. La ciudad de las redes, transformación de infraestructuras y las oportunidades urbanas. Acá Manuel Erce nos va a dar una noción de lo que él ve actualmente, de cómo define a la ciudad latinoamericana y qué está pasando actualmente con ella. Entonces, la ciudad nos la define de la siguiente manera. Territorio disperso articulado a través de sus conexiones de transportes, servicios y comunicaciones con centros originados por lugares privilegiados por estas redes. Lo que dice esta ciudad es que actualmente, como lo podemos ver en todo el país colombiano y especialmente en Barranquilla, es que se encuentra en una renovación de infraestructura, ¿no? Vemos todo estas obras acá del alcalde renovando las vías, haciendo las canalizaciones, toda esta cuestión. Y también dice que se rompió con el paradigma de estar dentro de una ciudad o afuera de una ciudad. ¿Por qué? Porque la expansión de la misma ciudad y la dispersión de diferentes núcleos económicos ha hecho que como lo llamamos nosotros, haya esa conurbación urbana, ¿no? Como lo que pasa en Barranquilla. Y ya Soledad y Barranquilla, ya, o sea, la diferencia, además de lo normativo, es muy poca, ¿no? Entonces a eso se refiere. Ya la ciudad es tan grande que es difícil decir dónde está el límite de una ciudad. Dice que el desplazamiento geográfico, perdón, él desarrolla la idea de que ya los centros históricos de las ciudades han comenzado a abandonarse, obviamente, lo que ha generado el abandono y el deterioro de estas áreas, y la población se ha ido a lo que él llama las periferias de la ciudad. Y con respecto a estas periferias, explica que hay un crecimiento descontrolado totalmente, sin planeación, y afecta bastante, que es donde está la población más afectada y menos favorecida de todas las ciudades, ¿no? Y lo que hace el Estado actualmente con esta población es trazar una red, como él lo llama, de infraestructura para comunicarla con los centros económicos de la ciudad, y hasta ahí, ¿no? Pasa. Lo que él llama la infraestructura indiferente a su entorno social, ¿no? Que se limita a conectar un punto a otro. Pero Manuel Erce nos explica dos causas o dos posibles causas de esta indiferencia con respecto a la infraestructura, ¿no? La primera es que el Estado vea esta infraestructura solo como corredores, como lo dice ahí, que solo tienen requerimientos funcionales, o sea, un conducto que ayuda a transportar mercancía o personas de un punto a otro. No ve más allá, no ve cómo este mismo conducto puede ayudar al desarrollo de una población. Y el segundo es que el mejoramiento, la rehabilitación de esta infraestructura está desarrollada por las concesiones privadas, ¿no? Que lo único que les importa es la tarifa y el plazo, que sea funcional para ellos hacer su cobro, ¿no? Ellos no necesitan ir más allá, ¿no? Sigue. Bueno, acá podemos evidenciar, ¿no? Que es lo que pasa o lo que podría estar pasando inmediatamente en nuestro lote, ¿no? Enfrente pasa una 4G que casi atraviesa el corregimiento de la playa, y pues así muy planeado, que no están los problemas que pueda generar a la población, ¿no? Ahí, bueno, eso lo tocaremos más adelante en el debate. Pasa. La ciudad de las redes, entonces, ¿qué dice él de una buena infraestructura? Tiene que estar apoyado en tres aspectos. Primero, que obviamente cumple el carácter funcional, pero que tenga en cuenta lo que es lo social, ¿no? Su población inmediata. ¿Para qué? Para ayudarlo a un desarrollo más inmediato o más adelante. Entonces, él plantea que las autoridades locales deberían ser los gestores y los veedores de estos proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades locales son los que saben dónde están las problemáticas de la ciudad,
y podrían orientar esta infraestructura a estos lugares para ayudar a su desarrollo. Entonces, bueno, la infraestructura, como le dice, para que genere oportunidades tiene que contemplar dos aspectos. Primero, que sean funcionales, pero que tengan en cuenta lo social. Y segundo, que ayude a desarrollar esta población, ¿no? Que ellas puedan ver en ella una forma de desarrollo. Digamos, ahí meteremos la vía 4G otra vez, el mismo ejemplo, o sea, cómo el corregimiento de la playa, su población puede ayudar a su desarrollo con respecto a esta vía que le está cruzando casi por la mitad por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ayuda a su desarrollo esta vía? Y los dejo con mi compañero. Gracias, Manuel. Buenas noches. Bueno, continuando con la temática que se puso al principio, continuamos con la ciudad de la desigualdad, el espacio público como renta colectiva y como expresión de la dignidad del ciudadano. Entonces, este señor que expone estos planteamientos en su texto propone algo, ¿no? Que el proyecto de ciudad, eso que nos explicaba un poco Manuel, que son esos planes estratégicos, debe ser una sumatoria de proyectos con un mismo fin. Entonces, aquí en la gráfica, pues, puse un poco como una simbología de indicar cierto número de planes, los que tienen la X, que están como desordenados apuntando a diferentes direcciones, y que se puede presentar ese caso, ¿no? De que pueden haber muchísimos proyectos, algunos de carácter muy bueno, pero que si no están todos dirigidos hacia un mismo fin, pues no van a tener el impacto que en realidad se necesita. Lo contrario que vemos en el gráfico que está a la derecha. Y que, bueno, de eso nos explicaba un poco ayer la profesora Liz, de cómo está estructurado todo el ordenamiento de los territorios. Bueno, por lo menos aquí en Colombia nos explicaba lo de Colombia, de el rango, ¿no? La jerarquía desde lo que son municipios, áreas metropolitanas, regionales y el nacional, y que desde el más chico al más grande, pues deben estar sujetos a lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, y que en base a eso es que deben empezar a implementar o a organizar esos proyectos que ellos quieran desarrollar, independiente de cuáles sean sus necesidades, pues deben estar sujetos a un plan nacional de desarrollo. Entonces, estos proyectos de ciudad deben tener ciertas características que las pueden observar ahí en la pantalla, y es que deben ser atractivos, atractivos en el sentido de que, bueno, más allá de que quieran solucionar cierta problemática, pues que sean funcionales no es el límite, ¿no? Tienen que también meterle la creatividad y todo esto, ¿no? Deben generar una valorización que debe ser, bueno, todo esto que estamos hablando de la globalización debe tener su impacto económico. Y como tercer punto, debe propiciar el intercambio cultural. Estos lugares deben ser para todo tipo de personas, ¿no? Que sean capaces de que a través de un espacio público que se genere, se pueda generar ese intercambio social, cultural, actuar, y que de cierta forma se sientan identificados
con ese espacio. Entonces, vamos a ver. Y de la desigualdad. El espacio público como renta tocaba antes. Y con los proyectos que se quieran realizar. En este caso, el autor nos pone como una descripción de algunos proyectos que se realizaron en ciudades como, creo que decía Río de Janeiro, en Brasil, si mal no estoy, y decía que había una vía que atravesaba una ciudad, ¿sí? Y que Y era una Bogotá. vía... También menciona el caso de Bogotá, de Curitiba, Sí, de Buenos Aires. sí, correcto. Entonces, eran unas vías de una jerarquía bastante amplia, ¿no? De que, no sé, tenían 3, 4, 5 carriles dobles, es decir, 5 y 5, y que era una vía rápida y que dividía esa ciudad. O sea, estaba atravesando literalmente la ciudad, entonces proponía como que reducir un poco ese carácter de vía rápida para que ese tránsito vehicular que iba por ahí tuviese como que la oportunidad de quizás también detenerse y entrar a la ciudad, y de igual manera los que estaban dentro de la ciudad como tal no se vieran como que tan afectados y pudiesen también entrar a esa vía rápida. Y plantea lo que es las intervenciones de ordenamiento del transporte público como algo fundamental para el desarrollo urbano. ¿Por qué? Porque, bueno, en América Latina, y podemos apreciar ese caso en cualquier ciudad de Colombia, el hecho de querer ampliar la infraestructura vial, enseguida lo primero que se propone es ampliar las vías, ¿cierto? Ampliar un nuevo carril, pensando en los automóviles, ¿no? Porque son muchos. Entonces, en lugar de eso, podría darse un proyecto en el que en lugar de ampliar los carriles, podría ser reducirlo para implementar un nuevo transporte, que en el caso este sería transporte masivo, ¿no? Un transporte público masivo que tenga mayor eficacia y que ese transporte pueda contribuir a que haya menos vehículos en las vías, porque si tiene una eficacia la gente lo va a querer utilizar. Y entonces se va a causar eso de que ya van a haber menos vehículos en la vía, y eso podría llevar a que ya se pueda reducir un carril o dos carriles de una de estas vías tan amplias. Y es lo que vemos en la imagen de acá abajo, que se ve, bueno, un transporte público bastante refinado. No sé dónde sea, encontré esa imagen por ahí. Pero que vemos, ¿no? Que poniendo aquí el ejemplo de que ese mismo transporte que se ve allá abajo fuese el de allá arriba, en el que quizás si se redujeran los carriles del centro, pues causaría un mayor espacio público que puede ser utilizado para estos proyectos de movilidad. Y bueno, finalmente, el otro punto es la organización municipal para la transformación del espacio urbano. Y esta ya tiene que ver un poco más con lo que son los líderes y los gobernantes de cada lugar. Pasa que estamos acostumbrados a ver que, bueno, cuando un gobernante adquiere su periodo de gobierno, aquí pues son 4 años, y que, bueno, una vez que ya ha podido implementar algunos de sus proyectos, ya el resto del tiempo, no sé, 1 o 2 años después, ya lo que vemos es como que empiezan a gestionar el sucesor de su cargo, ¿no? Empiezan ya como que a implementar las campañas, de que de pronto
en algún proyecto que ellos estén gestionando, ya hay dicha persona que está como que también ahí asociada a esos proyectos, como para ir dándolos a conocer a la gente, y es ese, la forma en que ellos proceden, ¿no? Siempre están buscando permanecer de cierto modo en ese gobierno, y que puede causar barreras en los miembros que puedan haber en ese gobierno. Si vemos en el Senado, pues casi siempre va a haber una oposición, ¿no? Creo que eso se da en todos los países. Y que bueno, aquí se ve un poco más marcado por la situación que ya sabemos, pero que en el caso de aquí, pues podríamos decir que a veces esa oposición es la que permite que algunos proyectos se puedan llevar, a veces se oponen, y se da ese conflicto en el que hay esa confrontación entre quizás dos bandos que están ahí disputando el querer hacer o el querer evitar que hagan algo mal. Y eso genera ese conflicto, y al final terminan por distorsionar a veces los proyectos, y es lo que vemos ahí, que terminan haciendo proyectos abaratados, sí, de reducir los costos, reducir mano de obra, materiales, etcétera, hasta el punto en que ellos lleguen a un acuerdo entre ambos y puedan desarrollar ese proyecto. Y que no solo es el desarrollarlo, ¿no? Sino que el simple hecho de plantearlo resulta bastante difícil en este contexto. Y bueno, termina con algo interesante, diciendo de que para que estos proyectos se puedan dar, hay que entender que primeramente en el mundo de la globalización, la sociedad debe ser la protagonista y no los estados, que es prácticamente contrario, ¿no? a lo que vemos. Y que es eso lo que en muchas ocasiones genera la movilización social, esa causa civil por manifestarse, ¿no? Por esa desilusión colectiva que a veces se genera, y que para poder formular estos proyectos estratégicos debe haber un acople de actitudes sociales y políticas sumado a una puesta en práctica y mejora de estos mismos proyectos en base a los resultados. Ahí nos daban varios ejemplos de países europeos en los que se han implementado proyectos, pero que, bueno, los resultados que ellos tienen no se obtuvieron en una primera intención. Tuvieron que haber implementado los proyectos, analizar los resultados, y en el próximo mejorar, ver qué funcionó o qué no funcionó, para seguir mejorando esas estrategias, y finalmente es donde se llega a esa formulación de proyectos estratégicos que puedan tener el impacto requerido para la sociedad y para todos los demás aspectos económicos, y también para lo que es la globalización como tal. Y bueno, hasta aquí llegamos. Gracias. Excelente, muy bien, muy buen ejercicio. Yo creo que ya ustedes están como empezando a pellizcarse, no sé si se están, ya yo estoy un poco también como pellizcándome y tengo algunas cosas que contar, pero ya están los otros compañeros aquí, ya James y Ernei, ¿cierto? Ya están disponibles. Wilmer, deja exactamente de la presentación para que ellos puedan hacer su presentación. Pueden compartir la pantalla si tienen ya la presentación lista. Sí, profesor, un momento, ya podemos. Dale, sí. Todo bien. Vamos a ubicar Mientras, súper interesante, ya vienen estas dos visiones, una un poco más desde las ciencias sociales, desde la dimensión estructural de lo que ha sido el problema de América Latina, que no es un problema de que no estamos condenados, sino que ha sido un proceso de un segundo saqueo.
en términos estructurales, como lo plantea John Betancourt. Aquí ESER nos plantea unas propuestas interesantes de cómo se puede salir de ese, digamos, o cuáles son las salidas que se pueden dar. Antes, digamos, los compañeros van a tocar un tema de los procesos de urbanización en América Latina. Fernando Carrión, que es un, digamos, arquitecto ecuatoriano que tiene una trayectoria muy importante en los trabajos de temas de investigación urbana y sobre todo de temas relacionados con patrimonio y otros temas de ciudad, que nos va a complementar esta primera parte del seminario. Va a complementarla con unas radiografías de cuáles han sido las temáticas más importantes en el caso de los procesos de urbanización en América Latina. Ya sabemos cuál es el espacio urbano que está en constante transformación, cuáles son las dinámicas que los compañeros acabaron de anunciar, y ahora vamos a ver qué pasa con el mismo urbanismo y esos procesos de urbanización que se vienen dando. James y Ernest tienen la palabra. Ya listo, un momento aquí. Ya está listo, amigo. Sí, ya. Bueno, a mí configuro unas cosas aquí que tengo que cerrar algo. Tengo muchas ventanas abiertas. Espérate ahí. Ok. Va a hacer tu presentación, así que tranquilo, vale, puedes avanzar. Ok. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Nosotros somos el grupo número 2, el cual está conformado por James Castro y mi persona, Ernest Pérez. A continuación le hablaremos un poco sobre pues una parte del libro, el fragmento que nos correspondió, la cual es La ciudad construida, urbanismo en América Latina, de Fernando Carrión. Siguiente, compañero. Bueno, comenzaremos la exposición definiendo principalmente o inicialmente qué es la ciudad según el autor, que creo que es muy importante para arrancar pues esta presentación. El autor pues dice que la ciudad es uno de los productos más extraordinarios que ha creado la humanidad y que pues esta por definición es multifuncional y que además de eso es interesante cuando él dice que esta está en construcción, pero además de eso se encuentra en reconstrucción, puesto que esta nunca se llega a acabar. Al menos así lo plantea él. Pues acá, entre otras palabras, también lo enmarca como un producto social, pues en cambio constante, que es lo que él quiere decir. Siguiente, compañero. Bueno, el autor sostiene que las ciudades, esto es un dato muy relevante que él enmarca para todo este periodo que vamos a desarrollar, y es que pues las ciudades pueden reconocerse históricamente. Y él específicamente en la lectura va a enmarcar dos, los cuales en América Latina pues es muy factible decir de que un primero está definido pues a partir de la segunda posguerra, a partir de la segunda posguerra, cuando se inicia una, como él lo llama, como una nueva lógica de urbanización en América Latina, puesto que lo que es periferización y metropolización van a ser las bases de esta. Y estas serán propias de pues, el modelo económico, el cual va en función de la sustitución de importaciones y lo que se llama el estado de bienestar. Y además de eso, él va a enmarcar una segunda instancia. En segunda instancia, el segundo punto en el tiempo va a ser medio siglo después, cuando se empieza a perfilar un patrón de urbanización en la región con este tema del regreso a la ciudad construida. Y pues esto lo aterriza en un contexto de un proceso de globalización. Pues al definir estos dos puntos en la línea del tiempo, el autor lo que hace es formular una hipótesis de que pues nos encontramos viviendo en una nueva ciudad, o él lo llama como es una nueva coyuntura urbana, creo que es la palabra que estoy buscando. Y pues para ello él va a generar o va a encontrar, va a desarrollar
unas causas y consecuencias de estos dos periodos puntuales que él ha enmarcado previamente, pues, para esta nueva fase de urbanización, como él la llama. Y a continuación, pues, mi compañero va a empezar un poco contando sobre esto. Bueno, pues a partir de esto, ¿qué ocurre? Pues América Latina empieza a vivir tres procesos concurrentes. Estos procesos tienden a ¿qué? A delinear, a formar unos nuevos patrones de urbanización. Podemos iniciar hablando de los cambios demográficos. Estos cambios ocurren debido a una tendencia general hacia ¿qué? Pues hacia una reducción en las tasas generales de urbanización. Esto es bueno, ¿en qué sentido? En el sentido en que las personas empiezan a migrar a las ciudades. ¿En qué sentido es bueno? Porque hay una mayor vegetación en los campos, es decir, la gente al migrar a las ciudades empieza a dejar los campos, la zona rural empieza a despejarse más y esas zonas que antes estaban ocupadas por las personas empiezan a hacerse más verdes. Ese es el lado positivo de este aspecto. Además, se empieza a observar que una urbanización en sectores donde no había, o sea, que empieza a haber una concurrencia, una mayor concurrencia y por eso se da una mayor urbanización en cuanto a este aspecto. Pues en cuanto ahora al aspecto de la globalización, ¿qué ocurre aquí? Pues bueno, pues es bueno entender qué es la globalización. Este concepto es un proceso, esto se define más como un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural, que consiste en que en una creciente comunicación entre los distintos países del mundo. Estos a su vez empiezan a unir mercados y también pues empieza a ocurrir una serie de transformaciones sociales y políticas. En cuanto a esto, el autor habla de una globalización que requiere de ciertos lugares estratégicos. La globalización tiene como contrapartida el fortalecimiento de la escena local y vemos que pues aquí también empiezan a haber estos nuevos cambios. Y finalmente se habla de un punto que es muy interesante, que es el desarrollo tecnológico. Este desarrollo empieza, según el lector de donde te escribe, nos habla de que estos modernos medios de comunicación se convierten en una instancia fundamental de socialización para la población. Es decir, gracias al desarrollo tecnológico empieza a haber una reducción de distancias, la comunicación entre las personas se reduce, y esto pues gracias a los avances tecnológicos, gracias a las comunicaciones como es el internet, el teléfono. Entonces ya las distancias dejan de ser tan importantes y más bien pues estos medios permiten que haya una mayor forma, una mayor fluidez en las comunicaciones. Esto en cuanto al desarrollo tecnológico. Bueno, ahora pasamos a lo que son las nuevas tendencias. En la nueva tendencia me gustaría centrarme más en lo que es la cosmopolitización de la ciudad. La cosmopolitización, ¿qué es la cosmopolitización? Pues viene de cosmopolitismo, es una ideología en la que todos los seres humanos pertenecen a una sola comunidad y esta comunidad está basada en ¿qué? En una moral compartida. En origen, pues, esta expresión sugiere el establecimiento de una cosmópolis o un estado mundial. Es lo que está sucediendo ahora. La intercomunicación, la interconectividad entre las ciudades está haciendo más estrechas estas distancias. Se está empezando a generar un pensamiento unificado. Y esto a la vez que, por un lado, las ciudades son independientes, se hacen unas en cuanto a pensamiento, en cuanto a ideologías. Eso es lo que pretende este aspecto de la cosmopolitización de la ciudad. Y precisamente en cuanto a Barranquilla, vemos cómo Barranquilla está pues llevando esos pasos, tratando de adelantarse en todos estos aspectos sociales, políticos, culturales, al tratar de mantenerse
a raya, a línea con las grandes ciudades que hay en el mundo. Bueno, y ahora continúa Ernest. Bueno, ya en esta parte, continuando pues la idea del compañero, se observa un movimiento pues hacia el interior de la ciudad. Esto pues lo demarca el autor como el regreso a la ciudad construida. Y bueno, y esto está fundamentado más que todo en que la idea de periferización y la expansión urbana pues comienza a entrar en una crisis como tal, y esta misma se va, como por decirlo así, degradándose, y a partir pues de la década de los 90 ya, ya comienza a definirse lo que sería este retorno a la ciudad existente, como el otro término que también usa para referirse a este mismo hecho como tal. Y este proceso él lo va a fundamentar en que pues la ciudad, por el hecho de estar en construcción y reconstrucción, pues esta se reproduce y se reproduce, y el hecho de que pues las personas vengan del exterior hasta el centro va a ayudar a esto. Además de que pues él dice que las ciudades en América Latina pues tienen una cualidad muy peculiar, y es que estas son jóvenes, pero además de ellos tienen una vejez prematura. Él dice que son jóvenes por lo que pues se desarrollan a partir de la segunda mitad del siglo pasado, y las condiciones de pobreza extremas que se viven en América Latina pues son las causantes de esa vejez prematura, puesto que esto la lleva a su mantenimiento, reposición, renovación, términos así usa el autor, pues para decirse que problemas como este de pobreza, que no son los mismos que se viven en Europa o en otras ciudades del exterior, pues vemos que, perdón, vemos que van a llevar a eso, a llevar a una vejez prematura, puesto que va a ser de la misma, de que ese avance, entre comillas avance, sea un avance lento, un avance tardío. Ya en cuanto a los servicios, el autor pues, dice que estos servicios se redefinen en función a lo que viene siendo las prioridades, puesto de que él dice que en estos hay una búsqueda de competitividad y posicionamiento en el mercado como tal. Y esto va a estimular a ese redireccionamiento en cuanto a la función de los servicios. Y por ende, pues también al consumo de la población y lo que va relacionado directamente hacia la producción de los mismos. De hecho, el autor llega a concluir de que de ahí es como que tan obvio y tan claro de por qué el incremento de las tasas en los cobros de los servicios son o fueron, no sé, la verdad, más importantes que la ampliación de las coberturas sociales. Pues a decir verdad, creo que se sigue viendo, y además, bueno, consecuente a esto, las prioridades se modifican también en cuanto a la vinculación de estos servicios, puesto que lo que viene siendo comunicación, lo que viene siendo pues teléfonos, aeropuertos, carreteras, además la finanza y la producción como lo es energía, agua potable y seguridad, pues estas estarían en un primer plano y serán prioritarios de comunicación. Pues, y por otra parte, estos servicios que tienen que ver con la calidad de vida como tal, se redefinirán. Lo que viene siendo pues saneamiento, educación, salud, esto estaría como en un segundo plano, puesto que a esta altura el tema de comunicación pues pasaría a un
o tomaría un papel muy importante. Siguiente, por favor. Bueno, en el contexto como tal de esta nueva fase de urbanización, pues en lo que respecta al gobierno local acá en América Latina, este vive cambios que tienen que ver, pues, ¿cómo explicarlo? Por un lado, con el fortalecimiento de la sociedad, de la promoción también de, como lo llaman, sujetos sociales, o sea, esto, mujeres, indígenas, pobladores, ambientalistas, jóvenes, y bueno, y saben de que en esta parte entran lo que viene siendo todas estas manifestaciones y, y todas estas acciones, pues que van a ser un peso a esta altura. Y esto llegaría a lo que sería renovación, pues, de liderazgo en esta parte. Y por otro lado, otro factor que también aporta esta nueva fase de urbanización va a ser la descentralización del Estado. Pues esto actualmente, pues como para hacerlo entender un poco más, no sé si yo lo he entendido bien, pero para tratar de explicarlo según lo que yo entendí, pues este tema de descentralizar Estado es como en sí desprender o repartir poderes para que pues las personas en o sea, tengan dominio sobre algo puntual, es decir, por lo menos el presidente para controlar los departamentos, él accede a los gobernadores y estos gobernadores acceden a los alcaldes. Y bueno, esta forma de gobierno también va a favorecer a esta nueva urbanización, esta nueva forma de urbanización, como lo llama el autor. Ya la siguiente vienes tu compañero, creo que esta parte estoy. Bueno, ahora sí. Continuando con los temas, se habla del punto del suelo urbano. El suelo urbano tiene dos aspectos. Uno, pues, es que se llega a ser un freno para el desarrollo urbano. Llega a ser un freno para el desarrollo urbano y es debido a las tantas implicaciones que conlleva construir, que conlleva expandirse, todo eso de la normatividad y todo eso genera como ese sinsabor, ¿verdad? De todo eso. Pero aún así vienen otras variables menos significativas. Por ejemplo, se habla se explica el paso de una centralidad única, una policentralidad, también en la que el espacio y los flujos superan al de los lugares. Y aquí hablando algo bueno, eso en cuanto a este aspecto. Y en cuanto a la comunicación, esto se hace fundamental. Mejor dicho, este es un punto que me gusta resaltar porque gracias a ella, pues, hay como una buena ocurren estos puntos, lo que es la urbanización, la internacionalización, el crecimiento de las urbes, la complejidad, todo esto. Bueno. Pasando a lo que es a otro aspecto un poco pues negativo, lo que es la violencia urbana, así como pues como la urbanización avanza, progresa, pues también avanza en aspectos negativos, aspectos como son la región pues se vuelve como un continente, se vuelve más violenta, hay mayor pobreza, hay malos servicios, hay equipamientos insuficientes, la violencia urbana se expande debido a la gran cantidad, a la migración, a los movimientos de poblaciones, hay como un menor control de estas situaciones. Entonces esto es algo un poco negativo. ¿Y esto que está generando también? Una pobreza urbana. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Los campesinos empiezan a pasar de estar en sus campos a moverse a las ciudades. Entonces hay una expresión en la que el autor habla de ciudades de campesinos a ciudades de pobres. Entonces ellos dejan de cultivar, dejan de estar en sus tierras y pasan a estar en las calles,
estar como desplazados. ¿Por qué? Porque es que no logran de pronto encajar, digamos, debido a su perfil, de pronto a su nivel educativo. Entonces esto es algo que choca un poco y genera este ambiente que vemos, por ejemplo, en Barranquilla, cuando vemos a las personas desplazadas en las calles, cuando vemos por ejemplo, a los indígenas de ciertas zonas y los ve uno pues pidiendo plata o con estos empleos informales. Entonces tratando de hacer lo que le llaman el rebusque, o como el autor habla de una mayor informalización, de un subempleo. Entonces estos son aspectos que pues no son tan buenos y que la idea pues es superarlos. Continuar, ¿no? Bueno, respecto a la planificación urbana, pues ya lo hemos visto también en las clases de seminario y bueno, este autor lo sigue desarrollando y sigue apoyando la idea de que pues la planificación surge en Inglaterra a mediados del siglo pasado. Obviamente todo esto en el contexto de la revolución industrial y debido a todo este tema de contaminación y la producción de la fábrica y bueno, además esto también, también por el hecho de que haya o exista este movimiento del campo a la ciudad va a aparecer como una herramienta para tratar de organizar o regular estos sucesos que acontecían. Bueno, su enfoque, como lo decía, estuvo encaminado a, además de lo anterior, pues a dar como usos del suelo específicos y tratar de controlar pues la población también. Ah, el autor lo llama como zonas homogéneas, es decir, de que pues donde hay un suelo, darle un uso único al mismo. Y de esta manera pues también por razones de salud también lleva a la idea de separar la industria y lo que viene siendo también el comercio en lo que viene siendo dentro del concepto de área homogénea también. Y a esto también se sumaba el término que pues en estos días estamos aconteciendo, que es la cuarentena, y el autor también lo anexa acá en esta parte de planificación, para así pues reducir estos efectos sanitarios que la contaminación y las plagas y hasta el hecho de él llega a mencionar hasta los incendios. La verdad no entendí por qué, pero bueno, él llega a mencionar los incendios que se causaban en aquel entonces. Adelante, compañero. Bueno, pues continuando con los temas, eh, también se habla de una integración social, eh, pues se pretende evitar la exclusión. ¿Por qué se menciona esto? Porque la ciudad excluye a muchas personas de los beneficios que crea. ¿Qué está ocurriendo? La pobreza restringe a una parte importante de la población de las más elementales condiciones de la vida. Es algo literalmente escrito aquí por el autor. Entonces, hay un término que dice que si la ciudad no llega a todos, se pierde la existencia de una verdadera ciudadanía. De esta manera, entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues esta integración social, ¿cómo va a ser posible? Entonces, será posible solo si se reconstruye y se recupera esto, es decir, que haya una integración de todos los ciudadanos, no haya una división, pues, sino más bien una unificación en todos estos aspectos. Bueno, pasando también al marco institucional, los que son los problemas de centralización, y algo que se necesita es institucionar formas de participación de la población, es decir, permitir que la población pueda interactuar con estos cambios pues, que se promuevan en la ciudad, que haya una mayor interacción, que esto no sea solamente algo que le compete a los políticos o a los más altos cargos,
sino más bien algo para todas las personas, que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo en la ciudad y que todo el mundo esté de acuerdo en cómo va a expandirse, cómo va a crecer esta urbanización. Y en cuanto al medio ambiente, pues es indispensable tener en cuenta este punto porque ahí, con el auge de esta nueva urbanización, de estos nuevos conceptos, hay un despilfarro también de, de recursos y entonces esto también pues conlleva a aspectos negativos tanto de la ciudad como de su entorno. Entonces se pretende más bien que, o se busca más bien mejorar una conservación patrimonial, natural, tener presente todos estos puntos, una transformación cultural y una reducción de contaminación, que en la medida que avanza la ciudad, avanza muchos medios con ella, el transporte, la salud, la educación, pero con ello también hay un aumento de todas estas cosas que entonces producen contaminación y todo esto degrada un poco a la ciudad, lo que estamos viendo pues en Barranquilla, que hay zonas en las que todavía pues toca mejorar este aspecto y para esto se necesita una mejor planificación. Bueno, por ejemplo, el caso de la Avenida del Río ha sido una buena planificación. Lo que antes era, cuando antes uno pasaba por allá, lo que era el caño y todo eso, era algo desagradable, ¿verdad? Pero vemos hoy en día cómo Barranquilla ha cambiado y pasó de ser algo desagradable, algo incómodo, a ser algo hoy en día que nos beneficia, algo pues a lo que la gente quiere ir, quiere llegar. Entonces son aspectos positivos que se deben tener en cuenta y que son fundamentales para el desarrollo de esta nueva urbanización. Y pues finalmente acá pues se habla de tener en cuenta estos nuevos conceptos que ayuden a que esta urbanización pues mejore. Y estos conceptos, dentro de estos conceptos se incluye que una competitividad, una globalización, planificación estratégica. Estos son algunos de los aspectos que conllevan a que a que se hable en nuevos términos y que estos nuevos términos beneficien y se cambie el pensamiento de esa ciudad que teníamos antes a un pensamiento positivo, a un pensamiento eh, tecnológico y que implique muchas mejoras a nivel de esta urbe. Bueno, y pues ya después de haber leído y con el compañero, pues nos tomamos como pues la idea, creo que era lo principal de todo esto, era tratar de, pues, de aterrizar la lectura hacia nuestro contexto más cercano, que pues la ciudad. Y notamos que Barranquilla no está exenta de muchas características que el autor planteaba. Eh, por ejemplo, en años de posguerra, pues Barranquilla fue una ciudad que recibía muchos migrantes y al mismo tiempo, pues esto le permitió una posible cosmopolitización, como lo llama el autor. O sea, es decir, de que Barranquilla, por medio de Puerto Colombia, quiero dar a entender esto, o sea, como que se conectaba con el mundo y esto le permitía tener características en aquel entonces como pues alcanzar un desarrollo industrial, un, un desarrollo, entre comillas, pues tecnológico y urbano, pues, y como decía, lo anterior, esto no va a apartar a Barranquilla de ser una ciudad en vía de desarrollo, puesto que en la actualidad lo sigue siendo. Y de igual forma, pues, presenta problemas, características de tipo urbano, pues, donde se puede mencionar su famoso problema con los arroyos, la calidad de algunos barrios marginales y, bueno, también todo este problema con sus áreas metropolitanas. Vemos que el crecimiento descontrolado de su periferia, pues, caso de nosotros, Puerto Colombia, los dos somos residentes de acá y evidenciamos de que por lo menos años atrás y
pues habían cuanto mucho 15 calles y hoy día encontramos casi 30 calles y la forma en la que crecen, o sea, se nota que la ausencia de la planificación, la verdad, pues hoy día es necesaria, al menos acá. Y caso que puedo tocar así, que conozco muy por encima, no estoy tan, tan, pues, docto en el tema, es el Soledad, y quizás otra persona lo sabe mejor que yo, un habitante de allá, pero yo al inicio recuerdo que pues cuando iba por allá me decían que Soledad la vieja, Soledad la nueva, y yo me embolataba, lo admito, me embolataba. Y entonces veo de que, ajá, toda esta parte de Soledad 2000, cómo se ha generado y todas estas zonas, por lo menos de hay zonas que pues en el intento de planificación sí lo han hecho, como el caso de Villas de San Pablo, que la verdad desconozco si es de Barranquilla o es de Soledad y bueno, ya finalmente pues algo que se logra encontrar en todo este tema de planificación urbana es que vemos como un patrón en esto, y es que esto está relacionado más como un tema económico o una afinidad con la amistad política o con la familiaridad entre ellos que al mismo beneficio de la sociedad. La verdad, pues expongo casos donde pues copias prácticamente, o sea, literales, como lo sabemos ya de el malecón y este tema que van a hacer ahora acá en la plaza, mejor dicho, quieren adaptar modelos de otros lados hacia nuestro contexto pues, sin previo estudio. Quizás me tome la libertad de decir el previo estudio, ellos tendrán sus razones también. Bueno, creo que esto ha sido todo y espero que pues haya escuchado bien primeramente y bueno, que les haya agradado. No, Gracias. muy bien, excelente. Muchas gracias a los grupos. La verdad que para hacer el inicio, mis felicitaciones y está abierto el debate. Digamos, voy a tratar de moderar quienes quieran intervenir haciendo preguntas o unas breves intervenciones de máximo 3 minutos o preguntas que puedan hacer en el chat o que puedan ustedes abrir sus micrófonos. Si quieres, James, puedes dejar de compartir la pantalla para que podamos vernos todos en general en la pantalla. Pueden activar las cámaras si quieren también para vernos, están ahí o que no. Hoy veo que están, digamos, está un número bastante significativo de participantes, por lo menos 32. Preguntas, inquietudes. Preguntas, inquietudes. Americano de las ciudades se fundaron con algunos problemas, pero poco a poco o sea, van como saliendo adelante. ¿Cuál sería el futuro del tercer mundo en general, de este tercer mundo latinoamericano? O sea, si se alcanza a tener un desarrollo parecido al de Europa o diferente, o cómo, o sea, el tema del futuro de Latinoamérica, ¿cómo sería el futuro de esto? Una pregunta bastante interesante, Pascual. Ese es como el gran meollo en términos de lo que nosotros hemos estado trabajando. Si estamos equiparables al primer mundo, tercer mundo, y todos estos conceptos están empezando a rebatirse, a revalorarse en términos generales. Y lo que plantea, por ejemplo, John Betancourt, nos aterriza Gesser y nos trata también de como interrogar Carrión, es que es un lenguaje universal el urbanismo en términos generales.
se desarrolla en diferentes contextos. Tiene un origen, prácticamente se origina entre, digamos, Europa y Estados Unidos, pero en cada contexto hay un desarrollo particular. Y eso es lo que nosotros en América Latina tenemos. Tenemos unos índices, digamos, de desarrollos muy particulares y de desarrollos, que es lo que plantea Betancourt. Pero ¿qué está pasando en términos generales y hacia dónde vamos? Que nuestros procesos de transformaciones urbanas están tratando de emularse o copiarse modelos traídos de otro lugar, o porque les fue bien a Guayaquil con su malecón, vamos a hacer, y han hecho casi lo mismo que hicieron en Guayaquil, sin tener en cuenta el contexto, digamos, geomorfológico, sino que se inventaron unos modelos. Desde que se inventaron los modelos, y en algo ese, digamos, problematizaba el modelo de Barcelona, por ejemplo. Barcelona, antes de los Juegos Olímpicos que se dieron en el año 1992, era una ciudad que estaba en caos total, y era una ciudad que estaba por refundarse. Se hubo una inversión por parte a nivel internacional para reformar la ciudad con los Juegos Olímpicos, se dieron modernización de los espacios públicos, digamos, se embelleció la ciudad. Miren los conceptos, y el tema del lenguaje también es importante, porque nosotros, si podemos decir que uno de los problemas que genera la contaminación o la falta de cultura ciudadana es que las ciudades se afean. Las ciudades son feas, por ejemplo, Barranquilla en el centro es fea. ¿Quién me dice que no es fea en términos de la espacialidad que uno vive cuando va al centro? En términos de encontrar basura, pero si uno mira y mira la escala y la perspectiva, por ejemplo, de la arquitectura que hay en el centro, Barranquilla es una ciudad única, quizás en el mundo, en las características morfológicas de su arquitectura urbana, por ejemplo, en el centro, de su silueta urbana en el centro de la ciudad, es una cosa casi única, ya. Y me parece súper interesante, pero un extranjero, ponlo a caminar en el centro para ver, digamos, qué le va a parecer el centro. Palcaño de la Ullama, métanlo por los lados de la 30, de la 41, y van a ver, digamos, esas problemáticas que hay, por ejemplo, de informalidad urbana, de esos procesos que aún no se han cumplido en términos del desarrollo, por ejemplo, y que obviamente hay unas condiciones estructurales que hablaron los compañeros, como los problemas económicos, que van de escala global a escala nacional y se ven reflejados a la escala local. Es que estamos endeudados. Ustedes saben cuánto nos han gastado en la modernización de nuestras ciudades, en nuestros sistemas de transportes masivos ineficientes y nuestro modelo de desarrollo de movilidad ineficiente. El 90% de las personas en las grandes ciudades de América Latina se mueven en transportes públicos urbanos y son los que menos inversión reciben. O sea, reciben más, o sea, todas las ganancias y todos los procesos de transformación se van en desarrollo de carreteras y ampliación de vías para automóviles. Y aquí ya la fórmula está inversa. O sea, estamos invirtiendo el modelo y la fórmula que hicieron los países europeos y americanos de sus modelos de desarrollo, porque, por ejemplo, ya Europa no está creciendo y Estados Unidos tiene para dónde crecer y tienen toda la plata del mundo para crecer y ellos no les importa ni el patrimonio ni el medio ambiente. Si hacen una vía donde les da la gana, la hacen. Y ese fue el modelo, digamos, que pensó y que idealizó desde el punto de vista crítico James Jacobs con el desarrollo de Nueva York a partir de las autopistas. Y que ella criticó y se dio la pela digamos, por tumbar ese modelo de desarrollo de autopistas en Nueva York. Se dio, pero ella dio la pelea, por ejemplo, en los años 70. En fin, hay todos unos procesos muy interesantes que se van dando en esas dinámicas de transformación de nuestra y para dónde vamos. Los retos que plantea, por ejemplo, ESER, se plantea Carrión, de que tenemos unas posibilidades que podemos acercarnos a revisar y a trabajar. ¿Qué más? ¿Quién quiere plantear otras preguntas o inquietudes? Estamos haciendo, dice Samuel, estamos haciendo que muchos países se arrepientan de intentar revertir.
No sé, pues, revertir, ¿en qué sentido, Samuel? Pues profesor, ¿Sí? muy buenas noches. ¿Vale? Bueno, más que una pregunta, quería como que parafrasear un poco Ujú. en lo que conllevaba lo que el compañero estaba diciendo en lo que era infraestructura, ya que él se fijó dentro de un punto más que todo social y no argumentó desde un punto, mm, decirlo, urbano, desarrollativo urbano. Me hubiera gustado de que hubiera comparado lo que era Barranquilla y su infraestructura, de cómo comenzó esta ciudad hasta lo que tenemos hoy en día. Hubiera sido un muy buen ejemplo de cómo, ajá, cómo ha crecido Barranquilla y su infraestructura, cómo ha cambiado y se ha delimitado, ya que pasó a no tener, de no tener, pues no era existente a lo que hoy conocemos como el área metropolitana que maneja esta ciudad y su perspectiva o su visión del crecimiento. Entonces, es un punto como que muy notable y muy curioso de definir como la infraestructura y cómo se maneja desde un punto peatonal, arquitectónico, urbano, político, como él lo estaba señalando, además de social, que también lo señaló. Entonces, hubiera sido como que muy puntual señalar esas cosas, ya de cómo se hubiera comparado con esta ciudad. Bueno, eso es lo que quería aportar y bueno, tengo muchas cosas más que anoté, pero quiero darle las palabras a mis compañeros. Vale, gracias, Gustavo. ¿Tienen algo que decir los compañeros que pusieron sobre el caso de... Sí, profesor. Vale, cuéntanos, James, dale una réplica. Bueno, por ejemplo, bueno, hubo algo que pues no lo mencionamos, de pronto se nos fue el tiempo. Todo tranquilo, dale. Esa es la idea. Sí, hubo algo que nos llamó la atención y es que así como pues el autor plantea estos momentos posguerra y luego el otro momento, Barranquilla también tuvo esta situación. En Barranquilla, complementando pues para responder a lo que dice el compañero, Barranquilla sí se dan momentos, se dan varios momentos. Según una información que encontramos, en Barranquilla se dan 3 momentos en torno a esta planificación. Se dice que el primero data desde de 1957. ¿Y aquí qué ocurre? Bueno, aquí se formó el primer plan regulador municipal y su objetivo era el control físico, la expansión de la ciudad, plantear mejoras en la estructura urbana, se proponía articular la ciudad a través de varios proyectos viales, pues estos no se lograron. ¿Y por qué? Por el bajo nivel de gestión, o sea, no había esa administración de pronto con la que hoy en día se está contando, que se están generando todos estos cambios, estos movimientos. Luego vino un segundo momento. Este segundo momento, ¿en qué época se dio? Se dio en el periodo constitucional del Frente Nacional. Este fue entre 1958 y 1974. Y este se caracterizó por una crisis industrial, social y política. ¿Y este qué hizo? Pues tocó a la ciudad y este truncó la planificación en torno a los planes reguladores. Luego pues surgió una ley, la ley 61 de 1978, y Barranquilla en 1982 adopta el Plan Integral de Desarrollo Urbano de Área Metropolitana. Y con esto pues se regula esta parte. Y finalmente la otra parte es el último momento, el cual está marcado por la entrada en vigencia de los planes de desarrollo de la década del 90. Entonces en esta última parte, profesor y compañeros, se desarrollaba la idea de una metrópoli moderna, pujante, pero pues aún así todavía la ciudad carecía de estos instrumentos de gestión, de planificación. Entonces, ¿a qué conclusión se llega? Pues Barranquilla sí ha tenido intervenciones importantes relacionadas con la planificación, luego primero como municipio, luego como distrito, y finalmente pues se ha convertido como un área metropolitana. Y sin embargo, a pesar de ello, se ha dado un estancamiento urbanístico debido a la escasa gestión del territorio. Bueno, esto es algo que encontramos en el documento,
pero vemos que a pesar de todo hoy en día se está llevando a cabo una buena planificación. Entonces sí, Barranquilla sí tuvo estos momentos y esto es lo que de pronto nos faltó agregar. No, muy bien, excelente. También quería complementar, no sé si hay alguna otra pregunta o otra inquietud de los compañeros, aporte. Bueno, ya para cerrar, si no hay aportes, si no hay inquietudes, estos tres primeros elementos, este elemento central llamado ciudad latinoamericana o procesos urbanos en América Latina o el espacio urbano latinoamericano, es un eje central para poder entender que ese lote que ustedes están observando, que aparentemente es algo muy local, muy particular, que apenas es un lote, no se escapa de esa realidad que enunciaron y que acabaron de explicar los compañeros. Tienen de una u otra manera un eje conector en estos conceptos estructurales y generales de las problemáticas de América Latina en torno a sus procesos urbanos, a su consolidación como ciudades, con estos problemas de expansiones urbanas, pero también de repensar que las ciudades también tienen que reconfigurarse, y lo que plantea Carrión también de reconstruirse, porque las ciudades ¿para dónde van? O sea, va a ser una mancha de aceite que va a seguir creciendo y creciendo ¿hasta dónde? Ese es el modelo y la crítica que plantea también a cuando Carrión menciona el tema de que ya las ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, se dieron cuenta que no debían de expandirse tanto. Y así el modelo de expansión urbana se ha recontraído y ha generado lo que se conoce ahora en Europa como el proceso de las ciudades compactas. Y lo que vamos a ver más adelante, por lo que plantean los urbanistas italianos en torno a las redes y funcionalidades urbanos regionales que se dan en ciudades pequeñas, en ciudades grandes y se complementan. Nosotros no podemos, Barranquilla no puede mirarse sola al ombligo, porque nosotros no estamos solos en el Caribe, en la región Caribe, ni en el planeta Tierra. Tenemos un contexto regional, que es el Caribe colombiano, en donde tenemos un acercamiento muy particular con Cartagena, y eso parece ser que no está dentro de los planes, ni dentro del ordenamiento territorial, ni a nivel departamental, ni a nivel tampoco de revisión de las estrategias que se vienen dando a nivel. Somos una ciudad que es un enclave portuario. Tenemos alrededor también, al lado, Cartagena es puerto, Santa Marta es puerto, y hay unos puertos en el Magdalena, y hay toda una dinámica en torno al tema de la competitividad. Pero, ¿cuáles son los peligros que tiene esa competitividad en términos generales? ¿Cómo también dialoga Barranquilla con las ciudades hacia el interior? Hablando, por ejemplo, de Valledupar, de Montería, de Sincelejo, o de ciudades incluso mucho más pequeñas cercanas a Barranquilla, que generan unos impactos y unas dinámicas urbano-regionales. Entonces, no se puede mirar solo esa espacialidad que está creciendo en el área metropolitana. Es la influencia que tiene la ciudad en el contexto general. ¿Y qué decir del contexto del Caribe como cuenca, como se nos mostró en una de las presentaciones? No podemos estar solo a esa realidad. Son casi 25 millones de pobladores metropolitanos que hay en el Caribe. ¿Eso qué quiere decir? Eso, ¿cómo podemos nosotros empezar a dialogar con esas realidades metropolitanas que están sucediendo en nuestro contexto, digamos, cercano del Caribe? Porque también son zonas costeras que van a recibir el impacto del calentamiento global, que va a dar el aumento del nivel del mar, y muchas de estas ciudades para el 2100 van a estar debajo del agua. Entonces, ¿cómo se están regulando los planes de mitigación para contrarrestar estos elementos? ¿Cómo las ciudades también se adaptan y son resilientes a los factores como pobreza urbana, como empobrecimiento, como eso que plantean los autores, que los campesinos fueron los que llegaron a las ciudades? Estas ciudades se poblaron de campesinos pobres, y estos campesinos se han venido adaptando a la ciudad a partir de movilidad social. Por ejemplo, toda mi familia es de los Montes de María. Llegaron acá a los 80 en busca de oportunidades. Y a medida de esas oportunidades han tenido una movilidad social. Nosotros hemos tenido posibilidad de ir a la universidad, de estudiar y de ahora ser profesionales que estamos transformando. Así multipliquen cuáles han sido los casos de diferentes procesos de migración del campo hacia la ciudad. No por razones de violencia en algunos casos, como sucede en Colombia o en otros países de América Latina, pero sí en busca de
ese proceso es lo que llaman como el epicentrismo, o sea, las ciudades se convierten en imanes de recepción de mano de obra, y de mano de obra o calificada o descalificada. ¿A dónde va la descalificada? Se está viendo reflejado ahora con la crisis del coronavirus. La gente que está, digamos, más vulnerable es la gente que vive el día a día de la informalidad. Y gran parte de nuestras ciudades en América Latina son ciudades informales, en donde los contextos, digamos, de desarrollo no le permiten acceder a los mínimos básicos, por ejemplo, de tener un empleo, de tener educación, de tener salud, y vemos que esas complejidades cada vez están más reducidas. Los servicios públicos son precarios y todos están privatizados, es decir, aquí, ahora es que nos hemos dado cuenta, que hemos abierto los ojos, que hemos encontrado este tipo de análisis, por ejemplo, que hacen estos autores, de cómo nuestras ciudades en los años 90 se las entregamos al sector privado para que manejaran los servicios públicos. ¿Ya? Y ahora es un problema gravísimo. ¿Sabes cómo superar el problema que tenemos, por ejemplo, con la energía? Donde tenemos el sol que nos da energía y que ahí podemos hacer una reconversión muy interesante a energías sostenibles, y no lo hemos hecho y ya nos va a costar mucho hacerlo, porque tenemos encima lo que nos va a dejar Electricaribe, que son deudas. Y entonces todos estos problemas son muy interesantes. ¿Y cuál es el resumen? Y ya para concluir, para llegar a lo que está pasando en el lote, que vamos a trabajar, y ese proceso de expansión metropolitana que está teniendo la ciudad hacia Puerto Colombia y hacia el corredor universitario, que hay toda una serie de múltiples estructuras y condiciones que se dan en un espacio como ese. ¿Qué hacer? Ustedes tendrán en la cabeza. Ya varios me han escrito correos o están preocupados, pero ¿qué hacer? Es la pregunta. ¿Qué hacer en un lote en ese contexto en que estamos y en que estamos, ya hicimos la radiografía, los compañeros lo ilustraron a través de sus presentaciones en PowerPoint en América Latina? Y ahora, ¿qué hacemos a nivel de ese espacio? ¿Qué nos da la posibilidad de, en términos normativos, institucionales, y también ustedes ya como profesionales, porque ya ustedes están casi como profesionales de la arquitectura, y dónde le pueden meter el sentido y la lógica a lo que pueden desarrollar? Hay posibilidad de desarrollar, ¿por qué no vivienda? ¿Por qué no suburbanización? ¿Por qué no proyectos de carácter institucional? Esta zona está totalmente desordenada. O sea, aquí no ha habido ni siquiera planes maestros, como lo plantea ESER, no ha habido orden en el ordenamiento territorial a nivel de los planes de ordenamiento territorial, ni de Barranquilla, ni de Puerto Colombia. El plan metropolitano del área metropolitana de Barranquilla, eso, digamos, no tiene un sentido. Al parecer, como lo plantea ESER, el orden de la planificación es una infraestructura vial, que es una vía rápida, y ahí es donde está el debate. Que esa vía rápida es la que está imprimiendo el interés sobre ese territorio. Yo me imagino que con cada uno de los profesores de diseño están ahí metiéndole el cuento a ver cómo emplazan ese lote en esa vía rápida, para poder salir de ahí de lo que vayan a proponer, de lo que vayan a diseñar, o cómo se va a complementar, teniendo la universidad, teniendo Villa Campestre, teniendo la playa, teniendo la Ciénega y toda la cuenca de Mallorquín, teniendo, por ejemplo, lagos de Caufaral y todos esos proyectos que están pensados en esa zona. En fin, ese, digamos, es el primer acercamiento que tenemos. Entonces, les agradezco la atención, ojalá pues hayan tomado los apuntes. A los compañeros los felicito, muy buenas, digamos, apreciaciones. Les agradezco que por favor me envíen al correo electrónico las diapositivas para poderlas montar en la plataforma de Cintiq, y que todos tengan la posibilidad de consultarlas y verificarlas en la plataforma para mayor, digamos, comprensión del ejercicio. Entonces les deseo una feliz noche y nos vemos el jueves. También les mandaré el link con la plataforma de Zoom para que continuemos con el resto del seminario. Muchas gracias, feliz noche. Preguntas, si hay alguna inquietud antes que se vayan. Preguntas, inquietudes.
Vale, perfecto. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Ninguna? Bueno, ya saben, chicos, lo que hicieron, digamos, el seminario hoy, envíenme las diapositivas a mi correo electrónico, les agradezco, por favor. Y muchas gracias, nos vemos la próxima clase. Listo, profe, buenas noches. Vale, buenas noches.